Habíamos señalado como primer punto, el objetivo de la palabra de Dios es convertir el alma, ¿sí? Eso es lo que hace. El hombre, hacíamos un análisis, el hombre está en una condición de lejanía, está alejado de quién, hermanos, de Dios. Y no solamente está alejado, sino que continúa y se sigue, ¿qué, hermanos? Alejando de Dios. Y podríamos decir que va como potro desbocado, ¿no? Como aquellos, recuerdo, creo que puse el ejemplo, ¿no? De esos perritos que están encerrados todo el día y de repente llega alguien a casa y abre y ¿qué hace el perro? Sale como loco, sin importar que afuera vaya pasando un ¿qué? Un carro. Quizás no les conté eso, pero una vez un perro se estrelló contra mí, no yo con él, el perro se estrelló contra mí. No tiene idea cómo quedó mi carro, la fuerza con la que iba el pobre perro, que nunca supe cómo fuera, porque nomás sentí el golpe, era en la noche, eran como 11 de la noche, yo camino a casa. Pero bueno, hermanos, es la palabra de Dios la que logra que esa manera pecaminosa de irse alejando cada vez más de quién, hermanos, de Dios, haga que usted y yo demos ¿qué, hermanos? Media vuelta y marchemos en una dirección opuesta a la que íbamos, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que la palabra lo haga de una forma opuesta o de una forma distinta, mejor dicho, al Espíritu Santo. Dijimos que la palabra y el Espíritu Santo, ambos son los que encaminan y van corrigiendo nuestro andar, nuestra vida, nuestro vivir, ¿sí? Bueno, hablamos como primer punto entonces que la palabra, lo primero que hace es mostrarnos el error, ¿sí? Porque nadie va a cambiar a menos que se dé cuenta de que está ¿qué? Que está mal. Nadie cambia. Porque la gente lo que nos dice, así estoy ¿qué? Así estoy bien, manita. No, déjamelo así. Yo mira, yo con mi Lupita y no te metas. Yo te respeto, te quiero, pero déjame yo con mi Santa Muerte, tú con ti y a mí no me molestes. ¿Sí? Entonces, la gente obviamente refiere esto. Y habíamos señalado que cuando uno va comprendiendo cada vez más los mandatos de Dios, no solo nos prohíben acciones. Cuando uno va conociendo y va la palabra de Dios hablándonos, no solamente la palabra de Dios lo que hace es detener nuestras acciones o prohibir ciertas acciones, sino que la palabra de Dios habla acerca de nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón, ¿sí? Las cosas que imaginamos, porque aquí muchos tenemos mucha imaginación, ¿verdad? Y entonces usted ya se imaginó, ¿no? Cierta forma de vida, ciertas cosas tener, y usted se imagina esto. Y yo le dije, hermanos, que por consiguiente un hombre, usted o yo, podemos cometer pecado sin ni siquiera habernos parado ¿de dónde, hermanos? De la cama. Aún no nos limpiamos los ojos bien, nos paramos al baño y ya muchos hemos pecado con nuestro pensamiento o con nuestro corazón. Cuando examinamos nuestra vida bajo esa luz, esta fuerza de las palabras del Señor Jesús, como le dijo a aquellos hombres, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, él ya ha adulterado con ella. Entonces, cuando medimos esto y consideramos nuestra condición, no como nos vemos nosotros, sino como lo que somos en verdad. Porque usted se ve y ante otros usted se califica y el resultado es que usted es mucho mejor que otros. ¿Acaso no decía aquí el fariseo?
te doy gracias porque yo no soy como aquellos, ¿no? Entonces usted se califica de una forma, pero hermano, aquí es darse cuenta de la posición en la que verdaderamente estamos, no en la que usted cree estar, sino en la posición verdadera. Cuando uno se mide bajo el lente de Dios, bajo la medida de Dios, bajo el estatus de Dios, entonces la condición de usted y la mía es una miseria fatal, una rotunda pérdida. Así es como estamos, ¿no? Ahora vaya usted a Mateo 12, por favor, y quiero invitarle a pensar en las palabras de nuestro Señor Jesús, de cómo Él cuestiona: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos, eso sucede constantemente. Muchas veces estamos hablando de puras tonterías, no puedo llamarlo de otra manera, de puras cosas sin ningún propósito agradable o bueno, nada que pueda traer una bendición, ¿no? Y hablo de cuando de repente estamos sentados, ¿no? Bueno, usted no vive en un pueblo, pero en los pueblos la gente salía ya por la tarde, se sentaba ya a la orilla de su casa, y entonces ahí iba pasando Lencha. ¿No? ¿Cómo está doña Lencha? Pero no faltaba la de otra. ¿Ya viste a doña Lencha? Como que ya embarneció, ¿no? ¿No la ve usted así como que, qué tendrá? Y entonces empieza y dice: no es cierto, fíjate que yo la otra vez vi a su marido. Y entonces comienza la lengua y la mente a despotricar y a decir y a perder y a juzgar. Qué lamentable es esto. El Espíritu Santo aclara entonces verdades como estas por medio de la palabra y hace que comprendamos que estamos en el error. Y no solamente estamos en error, hermanos, porque bueno, si se tratara de taches, como en un cuaderno nos ponían los maestros, tache, ¿no? Y tantos taches, pues bueno, ya salimos mal, y pues no pasaba que mamá a veces se enojara, nos regañara, pero bueno, es eso y ya. No, hermanos, no se trata de tener errores. Se trata de que cuando una persona comete pecado, porque la gente está más habituada a decir: me equivoqué, cometí un error, pero el nombre que le da la Biblia es pecado. El pecado me lleva al peligro y me lleva a la muerte. Y esto es inevitable, hermanos, porque toda alma que pecare, esa muere irremisiblemente. Dios no tomará por inocente al culpable, ¿sí? Entonces, usted no puede hacer que un hombre cambie de dirección en tanto que crea que él va en un camino correcto. Eso lo dijimos. Entonces, mientras tenga esa idea en la cabeza, ¿no? Ese hombre va a continuar y va a seguir viviendo como ha vivido en sus 30, 40, 50 años. Y todavía cuando de repente uno le dice: pero debes de cambiar, dice: no, mijito, yo ya toda mi vida he sido así, ya así soy y así me moriré, ¿no? Déjame seguir tomando, no me molestes, yo estoy bien con mi alcohol, mi cerveza todos los días y así voy a seguir, o con mi cigarrito, ¿no? A cambio no molesto a nadie, yo voy, tomo y a nadie estoy molestando. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el empacho? ¿Cuál es la molestia? ¿No? Yo estoy a gusto. Entonces, ese es el entender de esta persona. Y lo primero entonces que hay que hacer es mostrarle que él está ante un precipicio. Y que entre más se acerque a ese precipicio, el siguiente paso puede ser su muerte, su caída, ¿sí? Y él va a caer y va a sufrir, y junto con él sufrirán los que con él, ¿qué, hermanos? Están, ¿no? Es que usted no sabe, hermanos, usted no ha vivido, pero hay muchas maneras. Yo apenas le platicaba de este joven
llevamos meses orando por él, que dejara el alcoholismo. De manera ya inevitable, el día lunes su mamá tuvo que hablar para que lo internaran porque él se metió no es alcoholismo, perdón, es en drogas. Y no había semana y máxime quincena donde a él le pidieran dinero. Y si no, lo iban a golpear, lo golpeaban varias veces. Pero obviamente lo incitaban a que pagara las deudas que tuviera. Aquí lo lamentable fue, adelante, pasen, bienvenidos, pasen, fue que ahora que lo llevaron, lo tuvieron que llevar a la fuerza. Tuvieron que ir sus tíos, lo sujetaron de manos, me platicaba la persona que es familiar de él, y no hubo otra manera, a la fuerza tuvieron que llevarlo, y él de manera gritaba y exponía: mamá, no dejes que me lleven. Ella misma había sido, y cuando la mamá no hizo nada, él entonces comenzó a maldecir y a insultar a su propia madre. Es que tú no me quieres. Cuando ellos han sufrido, hermanos, por deudas de más de 100,000 pesos, de que ha dejado este joven endeudada a la familia, y apenas se fue y fueron a buscarlo personas, porque dice que tiene deuda, debe consumo de droga, y ese es un daño que va permeando aquí, hermanos, a toda la familia. ¿Sí? Hoy doy gracias a Dios porque la clínica donde se llevó, la palabra de Dios es predicada. Hoy le llevaron una Biblia. Se le ha hablado de Dios en muchas ocasiones, yo mismo hablé con él, pero el corazón es duro, hermanos. Cuando la mente cree estar bien, hermanos, es difícil, y el único que tiene posibilidad de dar entendimiento a la mente no es uno, es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos puede hacer entender a los cabezas duras que somos nosotros, ¿o no? Solamente. Mis palabras, hermanos, no rebasan nada, no tienen ningún poder, ningún efecto. Es solamente la perfecta y hermosa palabra de Dios. Y yo diría hiriente, porque la palabra de Dios hiere, es de espada que penetra hasta partir el alma y discierne. Esta es la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Y entonces, lo primero que hace la palabra entonces es darnos a notar, demostrarnos, y que podamos entender y reconsiderar la posición en donde estamos. La segunda cosa, hermanos, elimina la palabra de Dios todo intento de rodear y buscar caminos equivocados. ¿Sí? ¿A qué me refiero, hermanos? Bueno, cuando un hombre sabe que va por mal camino, el instinto de cada uno de nosotros, ¿verdad?, pues es intentar enderezarlo. Pero desgraciadamente muchos tratan de enderezar su camino metiéndose a direcciones equivocadas. Eso es lo lamentable. Si una oveja que se ha descarriado y se ha desviado tanto yendo, fíjense, voy a poner un ejemplo de una oveja, de repente se pierde y ella cree haberse ido hacia el este, pues su instinto dice, pues voy a caminar lo que creo que me perdí, ¿para dónde? Para el oeste, ¿no? Y de repente se da cuenta y dice, no, yo creo que fue más para adelante, pues entonces lo mismo, voy a regresarme para el sur. Y lo que termina haciendo esa oveja es perdiéndose, ¿qué? Más. Así sucede con el hombre. El hombre trata de corregir y dice, bueno, yo no voy a dejar que nadie me diga, yo voy a corregirme, yo puedo, tengo capacidad de corregir y de salir del problema en el que estoy. Pues la realidad, hermanos, es que el hombre no hace otra cosa sino cada vez, repito, alejarse y perderse más y más. Entonces, el punto es que todo el tiempo un hombre, una mujer, una persona lejos de Dios se descarría más, se hunden más.
Porque la condición es el lodo cenagoso, que es el lodo lo que hace, hermanos, es que cada vez que usted intenta salir, usted se hunde más. Entonces, con esa, tiene una intención de regresar, tiene una intención de corregir. El problema es que no puede y no tiene capacidad de ¿qué, hermanos? De volver, de sanarse, de restaurarse. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de regenerarnos. No hay posibilidad de hacerlo. Entonces, nuestro corazón está corrompido, lejos de Dios. Hemos desobedecido la ley de Dios y esto ha causado que estemos alejados totalmente de Dios. En ese sentido, somos solamente pecadores necios. Y un pecador necio simplemente no oye y no se deja ayudar. ¿Cierto o no? Déjame, mamá, déjame, no me molestes. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que por las obras de la ley, ¿podemos ser justificados? No, no podemos ser justificados. Y que si nuestro corazón está corrompido, porque lo está, al haber quebrantado la ley, aunque sea uno de ellos, nos hemos hecho culpables ¿de qué, hermanos? De toda la ley. ¿Ok? Nuestra vida entonces está lejana de Dios, corrompida. Y no solamente, hermanos, no hemos aceptado a Cristo, sino el no aceptarlo es haberlo rechazado. Y Juan 3 nos dice que ya ha sido, ¿qué, hermanos? Condenado. Ya ha sido condenado. Por quebrantar esa ley de Dios y sin importar, haga lo que haga, se esfuerce como se esfuerce, hermanos. Si no busca a Dios a su manera, o sea, la manera de quién, hermanos, de Dios. ¿Sí? Porque mucha gente termina diciendo, bueno, la idea es que tú tengas fe en algo. No, por favor, no diga eso es abominación, eso es lo peor que puede decir. No todos los caminos llevan a Roma, claro que no, hay un solo camino y ese camino y la manera tiene un nombre y esa manera es una persona y es Cristo. No hay nadie más, no hay más caminos, no hay más formas. No se trata de que tú busques el cómo. No, el cómo nos lo dio el Señor Jesús. ¿Sí? Cree en mí. Ven a mí. ¿Sí? Entonces, no importa lo que se esfuerce la persona. ¿Ya se ha dado cuenta del error? Ok. Ahora intenta muchas cosas y busca de muchas maneras. La palabra de Dios lo que va haciendo es quita esta opción, quita esta opción, quita esta opción, quita esta opción, y entonces solamente nos muestra una sola opción, que es Jesucristo. La palabra de Dios elimina toda opción que el hombre pueda buscar. No esté buscando por otros lados, no tienes que buscar por otros lados. ¿Sí? Elimina todos los esfuerzos. Es más, hermanos, yo podría decirle, ¿hay algo que el hombre pueda hacer por esforzarse en encontrar a Dios? No tiene capacidad de encontrarlo. Solamente, hermanos, lo que tiene que hacer es, es reconocer que ha sido Dios el que me ha encontrado a mí. Él me buscó. Usted no lo buscó. Él no se cansó de buscarnos una y otra y otra y tantas veces hasta encontrarnos. Él me encontró. Cuando la palabra de Dios nos muestra eso y nos hace sentir, ¿qué tiene que hacernos sentir la palabra? Desesperados. Eso es lo que tiene que hacer la palabra. Estamos desesperados. No podemos hacer nada. Nos tiene que hacernos sentir desamparados, ¿cierto o no? Sí, porque tenemos que llamarle a Él. Él es mi amparo y Él es ¿qué? Mi fortaleza. Nada puede ampararme más, nadie puede ayudarme en nada. Tengo que reconocer que Él, sí, solamente Él puede ser mi amparo y mi fuerza. ¿Sí? Entonces, tengo que sentirme desesperado, desamparado, encerrado, condenado, aplastado, miserable, hasta que llego a ese punto. Entonces, puedo dar media vuelta. ¿Amén? Ok. Ahora,
hemos visto que la palabra de Dios, en primer lugar, nos hace reconocer el error, reconocer nuestro pecado. 2, elimina cualquier esfuerzo que yo pueda hacer. Tercero, me enseña a enderezar el curso. Ok, ¿cómo lo hace? Y lo hace de una manera hermosa. Viene a nosotros Dios a través de su palabra y nos dice: tu pecado merece ¿qué? Castigo, muerte. Pero Dios ha pagado, ¿por qué, hermanos? Por ese castigo. Dios ha pagado esa muerte. Él la pagó con su propia vida. ¿Sí? Él a su Hijo unigénito lo dio, lo entregó. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y por lo tanto, entonces, hermanos, si Dios fue capaz de entregar a su Hijo, Él es capaz de perdonarnos. ¿Cómo, hermanos? ¿A qué precio, hermanos? ¿Cuánto tiene que pagar usted? ¿Cuánto? Gratuitamente, hermanos. Venid, comprad sin qué, hermanos, sin dinero, gratuitamente. La salvación es totalmente gratis. Él pagó el precio ya. Entonces, Él puede perdonarnos gratuitamente por causa de Cristo, no por algo bueno que haya usted hecho o yo haya hecho, no por algo bueno que haya en mí o algo que pudiera prometer. Aquel hombre que debía esa gran deuda le dijo al rey: te pagaré todo, ¿sí o no? Pero su deuda era, ¿qué, hermanos? Impagable. No podía hacerlo. Nuestra deuda es impagable. No podemos hacerlo. Entonces no hay nada que podamos hacerlo, sino solamente y enteramente por su misericordia, por su gracia inmerecida, somos perdonados. Y Él solamente nos pide que confiemos. ¿En qué, hermanos? En Él. En su muerte, en su vida perfecta, sin pecado, en su pago en la muerte, en la cruz, y en su poder hermoso que le levantó de donde, hermanos, de los muertos. Nuestro Señor vive hoy. ¿Sí? Esto es maravilloso. ¿Sí? Nuestro Señor vive. Eso me llena de gusto. Me emociona, me emociona. Y esta es una realidad. Entonces lo único que tenemos que confiar es, confiemos en qué, hermanos, en sus manos. ¿En dónde quiere colocarse hoy? ¿En dónde quiere vivir siempre? En sus manos. Quiero estar contigo, Padre. Quiero estar en tu presencia. Quiero vivir cada día en tus manos. Y si es un día más el que me das, grande eres, Señor. Grande eres por darme ese día más. Quiero estar en tus manos, Jesús, porque solamente ahí estoy seguro, firme, fuerte, eternamente. ¿Sí? Entonces, no tengo otra cosa que decirle a usted esta mañana, hermanos. Venga a los pies de Cristo. Confíe en Cristo, en lo que Él ha hecho, en lo que Él pagó. Y siga confiando, porque lo que Él ha hecho, hermanos, no se ha acabado. Él está obrando una obra perfecta. ¿En dónde, hermanos? En nosotros, en su pueblo, en su iglesia. Él hoy está, como, hermanos, trabajando, y lo hace a través de su perfecta palabra y de su Espíritu Santo, que nos convence y nos hace entender, y Él nos redarguye, ¿no? Nos redarguye, así es el obrar de Dios. Entonces, no hago otra invitación, sino que hoy la invitación es a que crea en la misericordia de Cristo, que está plasmada y tantas veces reflejada en múltiples pasajes. ¿En donde, hermanos? Aquí está la misericordia de Dios, que nos habla tantas veces de cuán bueno y cuán misericordioso ha sido nuestro Dios. ¿Sí? Es un tipo de espejo, como lo dije yo al inicio. La palabra de Dios es
un espejo en el que a Él lo vemos reflejado. Y Cristo, hablando como una simbología, hermanos, sabemos que nuestro Dios está ¿en dónde? En los cielos, ¿no? Lo decimos de esa manera, aunque sabemos que no es así, literal, ¿no? Pero expresándolo así, pensando un poco como David, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿no? La luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? Haga ese ejercicio, hermanos. Casi no somos de voltear y ver el cielo y las grandezas de Dios, pero puede hacerlo. Y si no tiene, pues consígase algo donde pueda ver el cielo, pero hágalo. Y ahora, hermanos, tiene que ver la miseria de donde estamos usted y yo. No somos otra cosa sino miserables pecadores. ¿Sí? Somos eso, hermanos. Aquí estamos, los mentirosos, ¿no? Los engañadores, los defraudadores. Aquí estamos, los que nos hemos corrompido en tantas y tantas cosas. No en una, sino que en muchas. Porque para tapar una mentira tuvimos que decir que otra mentira. ¿Sí? Y así nos vamos engañando y engañamos a muchos. Entonces, cuando vemos la posición de Dios y nuestra posición, sabemos que la Biblia, hermanos, es un espejo donde el Señor Jesús simplemente se asoma y podemos verle a Él en su palabra. ¿Sí? Nuestro Dios muestra su rostro y su gloria a través de este hermoso libro. Y entonces aquí nos muestra también el camino y lo que tenemos que rectificar y las cosas que tenemos que quitar y abandonar. Y Él nos dice: quítate el peso, el pecado que te asedia, ¿no? Y corre la buena carrera, ¿no? Porque tienes esa carrera por delante. Pero quítate el pecado que te asedia, que te lastima, que cargas. Yo te he perdonado. Amén. Él nos ha perdonado. Entonces, en su palabra vemos el rostro de nuestro Salvador en tantas páginas. Y casi, yo lo decía, no hay ningún solo capítulo en el que Jesucristo no sea expuesto como lo que Él es, el Salvador de los pecadores. Así es como podemos ver que la palabra de Dios nos muestra que andamos mal, que nos aparta de los caminos errados, porque el hombre da muchas soluciones a la desesperanza, a la angustia, al estrés, a la depresión. El hombre busca muchas formas de salir de sus adicciones, de sus problemas, de su soledad. Fíjese que termino con esto. No me había dado cuenta de cuán solo está muchas veces el hombre. Hay personas que no se sienten escuchadas. Una persona mayor, hermanos, entre más crece, más se siente, ¿qué, hermanos? Ignorada, sola. Y por eso a veces están buscando a alguien que puedan acompañarse. El hombre se siente solo, aún en medio de su familia, aún en medio de su trabajo. Finalmente, la palabra de Dios nos ayuda a creer. Al principio, cuando se nos presenta el mensaje de salvación del Evangelio y nos dice: hay un Salvador y su salvación es gratis y no hay nada que tienes que hacer y todos tus pecados son perdonados de manera instantánea, única. Esto para nosotros nos resulta como, pues, imposible, increíble, nos hace entrar en duda. Esto no puede ser, es demasiado cierto para ser verdad, ¿sí? Esto nos causa confusión y nos llena de asombro. Pero yo quiero terminar con lo que nos dice Isaías, por favor, capítulo 1. Vaya usted y terminamos con este pasaje. Parecería ser tan inalcanzable la salvación de Dios, pero mire, vea lo que dice la Escritura. El verso 18, un pasaje que muchos conocen de memoria. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como ¿qué? Como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos, si fueran rojos, tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y vaya a Mateo 12, por favor, quiero 3 pasajes más. Mateo 12, 31, si lo encuentra bien, si no lo leo, dice la Escritura: todo pecado y toda blasfemia será perdonado ¿a quién? A los hombres. Y el Salmo 100, versículo 5, dice el anuncio más grande que podemos tener muchos nosotros. Este salmo tan conocido que dice el verso 5: porque Jehová es bueno, para siempre es, ¿qué, hermanos? Su misericordia. Esto es algo que trae gozo, hermanos. Para siempre es su misericordia, y siempre será su misericordia, ¿sí? Y el Miqueas 7, por favor, vaya un pasaje más. Lo quiero transportar rápidamente de uno a otro. Miqueas, uno de los últimos libros, después de Jonás, que viene Miqueas, antes de Nahum. Dice el texto en Miqueas capítulo 7, verso 18, es el último capítulo del profeta Miqueas, y nos dice en el versículo 18: ¿qué Dios como tú? ¿Qué hace ese Dios que perdona la maldad y olvida, qué, hermanos? El pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Ese es nuestro Dios. Es grande nuestro Dios. Y Isaías 4, a ver, termino con Isaías. Regrésese usted a Isaías. Podría pasarme aquí diciendo estos textos, hermano, pero usted se desesperaría, pero no quiero hacerlo desesperar. Isaías 4, verso 22, nos dice el pasaje, dice así la Escritura: ay de los que son fuertes para beber vino, y hombres de vigor. Si estoy leyendo 5, ¿verdad? Yo estaba leyendo el 5 con razón. Cierto, nomás tiene hasta el verso 6. Sí, es el 5:22. Y yo decís, no, pero tiene que decir, y yo decís las nubes. Ya no lo encontré, ha de ser otro, hermanos, pero bueno, si lo encuentro se los digo. Dice el verso 22 de Isaías, debe ser otro pasaje: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos, no necesito más textos, termino aquí. Pero hay muchos más que son pasajes preciosos, promesas maravillosas, invitaciones como la que Dios nos hace hoy. Y cuando usted y yo como pecadores leemos estos pasajes, hermanos, el Espíritu Santo, ¿sabe qué hace, hermanos? Los aplica a nosotros y nos hace pensar que nos está hablando ¿a quién? A nosotros, a mí, a nadie más, no me importa quién esté al lado. Dios me está hablando ¿a quién? A mí. Él está hablándome a mí. Sí, y eso es lo que importa. Y entonces el Espíritu Santo nos hace decir: puedo creer y creo la verdad en Jesús. Y no solamente la creo, sino que la acepto y la tomo para mí. Y entonces su alegría la transfiere a mí. Es su palabra la que me hace alegrarme y gozarme. Y es su palabra la que en medio de tanta desesperación, de repente me hace y me dice que paz. Encuentra paz en mi palabra. Tranquiliza tu alma, y es como un bálsamo maravilloso que llega a nosotros, y entonces nos sentimos perdonados, ¿sí? Nos sentimos primero humillados y pecadores, pero ahora nos sentimos como, hermanos, perdonados y tranquilos en sus brazos. Y entonces podemos mirarle a Él y lo vemos a Él como nuestro suficiente, nuestro único y nuestro suficiente Salvador, quien estuvo en una cruz, pero ahora no está. La cruz de la iglesia cristiana, hermanos, no tiene un Cristo en una cruz, porque ese Cristo ha sido quitado y está asentado a la diestra del Padre, hermanos. Entonces, cuando me sentía enfermo y desfallecer, hermanos, entonces ahora puedo creer, porque el Espíritu Santo y su palabra me hacen volver los ojos y de manera desesperada ver en esa serpiente de bronce, como lo hizo el pueblo de Dios en el Éxodo.
ahí volteo a ver a esa serpiente y entonces mi vida es sanada y restaurada y renovada y puedo decir yo creo en Jesús y en Él confiaré eternamente. Amén. Dios les bendiga, hermanos.